Dale me gusta y suscríbete para ver más videos como este. Nadie en el pueblo sabía exactamente desde cuándo vivía Elías Moreno allí. Simplemente estaba, como las piedras del camino, como el polvo que el viento levanta y vuelve a dejar caer. No era un hombre viejo, pero el cansancio lo había alcanzado antes de tiempo. Tenía la espalda ancha, los hombros caídos y unas manos grandes, endurecidas por años de cargar cosas que nunca fueron suyas. Manos que no temblaban, aunque el cuerpo estuviera cansado. Vivía solo. Su casa estaba al final del camino, donde el pueblo se iba terminando y empezaba el campo seco. Era una casa baja, hecha con bloques sin pintar, con un techo que crujía cuando soplaba el viento fuerte. No tenía rejas, no tenía jardín, no tenía nada que llamar la atención. Adentro había lo justo, una cama, una mesa, una silla y un silencio que lo acompañaba desde hacía años. Elías se levantaba todos los días antes de que saliera el sol. No porque tuviera reloj, sino porque el cuerpo se despertaba solo. El hambre tiene esa costumbre. No deja dormir mucho. Se sentaba en la orilla de la cama, respiraba hondo y se quedaba unos segundos mirando al piso. No rezaba, no se quejaba, solo se preparaba. Luego se ponía las botas gastadas, se acomodaba la camisa vieja y salía. Caminaba despacio por el pueblo todavía dormido. Pasaba frente a casas cerradas, negocios sin abrir, perros echados en la sombra. Nadie lo saludaba, nadie lo esperaba. Elías había aprendido algo desde joven. Cuando eres pobre, es mejor no hacer ruido. Había tenido esposa, la había tenido. Se había ido una madrugada fría, después de una enfermedad larga. Elías la cuidó hasta el final. Vendió lo poco que tenía. Pidió ayuda solo una vez, nunca más. Desde entonces, trabajaba donde hubiera trabajo. Campo, carga, arreglos, lo que fuera. Nunca pedía adelantos, nunca reclamaba. Hacía lo suyo y se iba. Ese año el pueblo estaba seco. Las lluvias no llegaron y la tierra se había vuelto dura, agrietada, como si también estuviera cansada. Había menos trabajo, menos comida, menos paciencia. Por eso, cuando corrió el rumor de que don Samuel Barrenechea, el hombre más rico de la región, buscaba gente para levantar un galpón en su propiedad, Elías no lo dudó. No pensó en el trato, no pensó en el pago, solo pensó en una cosa: aguantar un poco más. Y sin saberlo, ese paso sencillo, caminar hacia ese trabajo, iba a cambiarlo todo. La propiedad de don Samuel Barrenechea quedaba a casi una hora del pueblo, caminando. Un terreno enorme, cercado, con galpones viejos, corrales vacíos y una casa grande que siempre parecía mirar desde arriba. Elías llegó temprano, como siempre. Había otros hombres esperando. Algunos hablaban entre ellos, otros fumaban en silencio. Todos tenían algo en común: la necesidad. Don Samuel apareció cuando el sol ya estaba alto. Llevaba botas limpias, camisa planchada y un sombrero que nunca había visto el sudor de cerca. Caminaba despacio, con las manos atrás, como si todo le perteneciera incluso antes de tocarlo. Miró a los hombres uno por uno. No preguntó nombres, no preguntó historias. El galpón se cayó con la última tormenta, dijo. Lo quiero levantado otra vez, fuerte, que dure años. Nadie respondió. Trabajo duro, continuó. El que no aguante, se va. El que se quede, cobra. Eso fue todo. El capataz repartió tareas. A Elías le tocó lo más pesado: levantar vigas viejas, limpiar escombros, cargar sacos de cemento. No protestó. Nunca lo hacía. Desde el primer día, el sol cayó sin compasión. El aire olía a polvo seco y madera húmeda. El sudor le corría por la espalda y se le metía en los ojos. A mediodía, los brazos ya le temblaban. Los otros hombres descansaban cuando podían. Elías seguía. No porque fuera más fuerte, sino porque estaba acostumbrado. Comía tarde, cuando quedaba algo, un pedazo de pan, un sorbo de agua tibia, nada más. Por las noches volvía caminando, con el cuerpo dolorido y la cabeza baja. Se lavaba como podía y se acostaba sin encender la luz. Dormía poco. El cuerpo no siempre obedece cuando está cansado. Los días se hicieron iguales. Martillo, madera, cemento y silencio.
Don Samuel pasaba de vez en cuando. Observaba. No decía nada. Su mirada se detenía en Elías más tiempo del necesario. El capataz lo notó. «Trabajas bien», le dijo una tarde, «pero no te hagas notar tanto». Elías asintió. Era tarde para cambiar. Después de más de 2 semanas, el galpón empezó a levantarse firme. Las paredes derechas, el techo bien puesto. No había errores. Elías sabía que su trabajo estaba bien hecho, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una idea se colara en su mente. Quizá esta vez sería distinto. Esa esperanza, pequeña y frágil, lo acompañó sin que él lo notara, y sería justo esa esperanza la que más dolería después. El día del pago no llegó con anuncio. Llegó como llegan las malas noticias. De repente, los hombres fueron llamados a reunirse frente al galpón ya terminado. El sol estaba alto, pero el viento soplaba frío. Don Samuel apareció con un cuaderno bajo el brazo. Caminaba despacio, con esa calma que solo tienen los que nunca han tenido prisa. Empezó a nombrar. Tú, tanto, tú, mañana arreglamos. Tú, vuelve la próxima semana. Las monedas cambiaban de mano, algunas pocas, otras menos. Nadie discutía, nadie se atrevía. Cuando llegó el turno de Elías, don Samuel levantó la vista por primera vez en serio. ¿Tú eres el que nunca habla? Elías dio un paso al frente. Sí, señor. Don Samuel hojeó el cuaderno como si buscara algo que ya había decidido no encontrar. Trabajaste mucho, dijo. Eso nadie lo niega. Elías esperó, no extendió la mano, no dijo nada. Pero también hubo retrasos, continuó el patrón, y cosas que no me gustaron. Elías sintió que el pecho se le apretaba. Señor, el galpón está firme, no hubo errores. Don Samuel cerró el cuaderno con un golpe seco. No me discutas. El silencio cayó pesado. He decidido que no habrá pago en dinero para ti. Las palabras tardaron en entrarle en la cabeza. ¿Cómo dice?, preguntó casi sin voz. Don Samuel señaló hacia el interior del galpón. Allí, en una esquina, cubierto de polvo y telarañas, había un motor industrial viejo, enorme, oxidado, con piezas faltantes. «Eso es tu pago», dijo. «Llévatelo hoy». Algunos hombres bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. El capataz apretó los labios. «Pero eso no funciona», dijo Elías. «Yo necesito comer». Don Samuel sonrió. No con alegría, con desprecio. «Eso ya no es mi problema. Para mí es basura. Para ti es una oportunidad. O lo tomas o no trabajas más aquí. Ni aquí ni en ningún lado». Elías sintió que las piernas le temblaban. Pensó en su casa vacía, en las noches largas, en los días que vendrían. Miró el motor, miró al patrón, miró el suelo. «Lo llevaré», dijo finalmente. Don Samuel asintió, satisfecho. «Sácalo de mi propiedad hoy mismo. No quiero ver ese estorbo aquí otra vez». Mientras los otros hombres se iban con sus monedas en el bolsillo, Elías se quedó solo, frente al motor que le habían entregado como burla. No gritó, no insultó, no lloró. Solo entendió, en ese momento, cuánto pesa el silencio cuando se usa contra ti. Mover el motor no fue fácil. Pesaba más de lo que parecía. El metal estaba frío, áspero, cubierto de óxido que se deshacía en las manos. Elías tuvo que pedir prestada una carretilla vieja. Nadie preguntó para qué. Nadie ofreció ayuda. Empujó despacio, con los dientes apretados. Cada metro parecía una burla. El motor rechinaba como si se riera de él. El sol empezaba a bajar y el cielo se nublaba. Cuando salió del terreno de don Samuel, el primer trueno sonó a lo lejos. La lluvia empezó de golpe, gruesa, pesada, como si el cielo también estuviera cansado. Elías siguió empujando bajo el agua. La camisa se le pegó al cuerpo. Las botas se hundían en el barro. El camino de tierra se volvió resbaloso y traicionero. Más de una vez estuvo a punto de caer. Más de una vez pensó en soltar todo y dejarlo allí, pero no lo hizo. Cada paso era lento, dolía, no solo el cuerpo, también algo más adentro, algo que no tenía nombre, pero que pesaba igual que el metal que empujaba. Nadie lo vio volver, nadie lo esperaba. Cuando por fin llegó a su casa, ya era de noche. El motor quedó ahí,
en medio del patio como una cosa ajena, inútil, fuera de lugar. La lluvia lo golpeaba sin piedad, marcándolo aún más. Elías se quedó mirándolo largo rato. Entró a la casa, se sentó en la silla y apoyó los codos sobre la mesa. No había comida, no había luz encendida, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo cansado. Pensó en los días trabajados, en el esfuerzo, en las horas bajo el sol. Pensó en cuántas veces había agachado la cabeza para seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, el pecho le dolió de verdad, no por el cansancio, no por el hambre, sino por la humillación. Se levantó, abrió la puerta y volvió a mirar el motor bajo la lluvia, oxidado, roto, abandonado, como si fuera un reflejo de él mismo. Cerró los ojos. Podía dejarlo ahí, venderlo por partes, olvidarse. Podía aceptar que esa había sido su suerte, como tantas otras veces. Pero algo, muy adentro, no lo dejó. Tal vez fue el recuerdo de tantos años trabajando sin reclamar. Tal vez fue el orgullo que nunca había mostrado. O tal vez fue solo cansancio de perder siempre de la misma manera. Esa noche no durmió. Al amanecer, la lluvia había cesado. El motor seguía ahí, silencioso. Elías salió, tomó un trapo viejo y empezó a limpiar el óxido. Sin promesas, sin esperanza grande, solo un gesto pequeño. Trabajar. Porque si algo había aprendido en la vida, era esto. Lo único que nadie puede quitarte es lo que haces con tus propias manos. Elías trabajaba en el motor cuando el pueblo aún dormía. No había anuncios, no había testigos, solo él, el metal y el silencio. Al principio, los movimientos eran torpes. Las manos se le lastimaban con los bordes oxidados. Cada tornillo parecía resistirse como si no quisiera volver a la vida. Pero Elías no se apresuraba. Nunca lo hacía. Desarmaba una pieza por día. La limpiaba. La observaba. Como si intentara entender qué había fallado y qué aún podía salvarse. Algunos vecinos empezaron a mirar desde lejos. Pasaban despacio por el camino y reducían el paso. No preguntaban. Solo observaban a ese hombre flaco, encorvado, trabajando sobre una máquina que todos consideraban muerta. Pierde el tiempo, decían algunos. No tiene nada mejor que hacer, decían otros. Elías no escuchaba. Cada tarde, cuando el sol bajaba, se sentaba en el suelo y miraba el avance. Poco, muy poco, pero real. Vendió una herramienta vieja para comprar aceite. Cambió horas de trabajo por una pieza usada. Aprendió a improvisar, a adaptar, a no rendirse cuando algo no encajaba a la primera. Hubo días en los que pensó que no lo lograría. Días en los que el hambre nublaba la vista. Días en los que el cuerpo pedía parar. Pero cada mañana volvía a levantarse. No por fe, por costumbre. Una tarde, mientras limpiaba el interior del motor, notó algo extraño. Una placa vieja, casi borrada, con números grabados a mano. No era común, no era corriente. Guardó ese detalle en silencio. Con el tiempo el motor empezó a cambiar. Ya no era solo un montón de hierro. Algunas piezas brillaban, otras encajaban mejor. El ruido del metal muerto empezó a transformarse en algo distinto. Una mañana, Elías giró la manivela con cuidado. El motor respondió con un sonido débil, tosco, pero vivo. Elías se quedó inmóvil. No gritó, no celebró. Solo apoyó la mano sobre el metal tibio y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado. Orgullo. No porque alguien lo viera, sino porque él sabía lo que había costado. Y sin darse cuenta, mientras reparaba aquella máquina despreciada, Elías estaba reparando algo más profundo, algo dentro de sí. Con cada día que pasaba, Elías entendía algo que nunca nadie le había explicado. El trabajo no siempre devuelve lo que quita, pero sí deja huellas. Algunas duelen, otras enseñan. Mientras ajustaba tornillos y limpiaba piezas, su mente se calmaba. No pensaba en don Samuel, no pensaba en la injusticia, pensaba solo en lo que tenía enfrente, en hacerlo bien. Y en ese gesto simple, repetido una y otra vez, Elías empezó a sentirse distinto, no más rico, no más importante, solo más firme, como alguien que después de mucho tiempo vuelve a sostenerse por sí mismo. El sonido del motor no pasó desapercibido.
Primero fue un rumor, luego una certeza. Alguien lo escuchó desde el camino y se detuvo. Otro lo vio funcionar y negó con la cabeza. En pocos días, la gente empezó a acercarse con más curiosidad que burla. ¿Eso anda?, preguntaban. Anda, respondía Elías, sin levantar la voz. Un mecánico de un pueblo vecino fue el primero en mirarlo con atención. Revisó las piezas, las placas, los números grabados. Este motor no es cualquiera, dijo al final. Ya no se fabrican así. Alguien que sepa lo va a querer. Elías escuchó, nada más. Semanas después, llegó una camioneta grande. De esas que no se ven seguido por ahí. Dos hombres bajaron, hablaron poco, miraron mucho, ofrecieron dinero. No era una fortuna, pero era justo. Elías aceptó. El motor se fue como había llegado, en silencio. Pero esta vez no pesaba. Esta vez había cumplido su propósito. Con ese dinero, Elías arregló el techo de su casa. Compró comida sin contar monedas. Cambió las botas rotas. Nada más. No se mudó. No presumió. No habló de más. Unos días después, Elías volvió a pasar frente a la propiedad de don Samuel. El patrón estaba allí, mirando cómo descargaban materiales nuevos. Al verlo, frunció el ceño. ¿Vendiste el motor?, preguntó. Sí, señor, respondió Elías. ¿Cuánto te dieron? Elías lo miró un segundo. Lo justo. Don Samuel no dijo nada. Bajó la vista. Elías siguió caminando. No hubo aplausos. No hubo disculpas. No hubo promesas. Pero algo había cambiado. Desde entonces, cuando alguien necesitaba un arreglo, buscaba a Elías. Cuando alguien dudaba, lo miraba trabajar. Y cuando alguien hablaba de dignidad, ya no era solo una palabra. Elías seguía levantándose temprano. Seguía caminando despacio. Seguía sin pedir nada. Pero ya no caminaba vacío, porque había aprendido y había enseñado sin decirlo, que el valor de una persona no lo decide quien paga, sino lo que uno hace incluso cuando nadie mira. Y eso no se oxida nunca. Dale me gusta y suscríbete para ver más videos como este.